Javier siempre ha confiado en su mujer, hasta el día en que una sutil insinuación le puso alerta. Fue su amiga Marisa quien, con una sonrisa pícara, le sugirió algo que nunca debería mencionarse: ¿por qué no le engañas? Todo el mundo lo hace y él nunca lo sabrá. A partir de ese momento Javier supo que no estaba solo en un juego de desconfianza, sino en una red de manipulación. No podía permitir que eso sucediera, no a él. Decidido, se enfrentó al marido de Marisa, revelando la traición silenciosa que ella estaba incitando. El divorcio era inminente, Marisa lo perdió todo y su esposa, al darse cuenta del daño causado, se echó atrás en el último segundo. Pero lo que Marisa nunca imaginó fue que Javier sabía más de lo que ella podía imaginar, mucho más. Después de todo, ¿por qué estaría ella tan interesada en destruir ese matrimonio? Lo que descubrió Javier cambió todo para siempre. En una calurosa tarde de verano, la suave brisa que soplaba por las estrechas calles de Sevilla llevaba el aroma de los jazmines en flor, mezclado con el sonido lejano de las guitarras flamencas. Javier, un hombre de 38 años, caminaba hacia su casa después de otro día de trabajo. Su vida fue la de un hombre corriente, dedicado y enamorado de su esposa, Elena, con quien llevaba 12 años casado. Vivían en un apartamento antiguo pero bien cuidado en el centro de la ciudad, donde los coloridos azulejos y los balcones de hierro forjado contaban historias de tiempos pasados. Javier era un hombre de rutinas. Todos los días tomaba su café en un pequeño café cerca del trabajo, siempre sentado en la misma mesa, leyendo el periódico mientras saboreaba el aroma fuerte y con cuerpo del café. Era un hombre metódico, fiel en todo el sentido de la palabra. Para él, el matrimonio era sagrado y Elena, la mujer que eligió para compartir su vida, era su refugio seguro. Elena, por su parte, era una mujer de serena belleza, con su larga melena castaña y unos ojos verdes que parecían reflejar la calma del campo andaluz. Era una mujer de espíritu libre, pero siempre dedicó su vida a su hogar y a su marido. Le gustaba reunirse con sus amigas, ir al mercado central a elegir los ingredientes frescos con los que preparaba las comidas para Javier. Su rutina era tranquila, marcada por cenas en casa a la luz de las velas y paseos por los jardines del Alcázar en las tardes de primavera. Sin embargo, como en todos los matrimonios, había asperezas que limar. En los últimos meses Elena se había vuelto más reservada y menos sonriente. Javier lo notó, pero lo atribuyó al cansancio cotidiano. No era un hombre celoso y confiaba ciegamente en su esposa. Así fue hasta que llegó Marisa. Marisa era todo lo contrario de Elena. Una mujer extrovertida, de risas ruidosas y gestos exagerados. Su presencia llenaba cualquier ambiente, ya fuera por su impactante belleza, con su cabello negro y mirada penetrante, o por su provocativa personalidad. Marisa y Elena se conocieron durante un curso de cocina hace unos años y desde entonces mantienen una estrecha amistad. Javier, aunque educado, siempre mantuvo cierta distancia con Marisa. Había algo en su comportamiento que le molestaba, algo que no podía identificar pero que le hacía sentir un sutil malestar. La amistad entre Elena y Marisa se ha intensificado en los últimos tiempos. Marisa siempre estaba presente, invitando a Elena a salidas inesperadas, insistiendo en que fuera a fiestas y reuniones sociales que antes no formaban parte de su rutina. Javier, que nunca fue controlador, empezó a notar los cambios. Elena estaba más ausente, más distraída. Las veladas que antes estaban reservadas a conversaciones íntimas ahora fueron sustituidas por frecuentes salidas con Marisa. Una noche, mientras cenaban, Javier casualmente mencionó que extrañaba las noches que pasaban juntos. Elena, visiblemente incómoda, intentó dejar de hablar, pero Marisa, que había pasado por casa a dejar a Elena después de otra de estas reuniones, se unió a la conversación sin ser invitada. «Necesitas relajarte, Javier», dijo con una sonrisa burlona. «Elena solo se está divirtiendo un poco, no es gran cosa. Todos necesitamos un descanso, ¿no crees?». Javier se limitó a sonreír cortésmente, pero por dentro sintió que algo empezaba a erosionar su confianza. Había algo en el tono de Marisa que le inquietaba. Era casi como si estuviera plantando una semilla, una idea que él no podía ignorar. Esa noche, mientras Elena dormía, Javier permaneció despierto, mirando al techo, sintiendo una inquietud que no sabía explicar. Pasaron las semanas y las visitas de Marisa se hicieron más frecuentes. Cada vez que aparecía traía consigo una energía que perturbaba la paz del hogar.
Javier observó con recelo la forma en que Marisa lo miraba, como sus sutiles comentarios siempre parecían tener un motivo oculto. Ella se infiltró en su vida de maneras que él no pudo evitar, y comenzó a abrir una brecha entre él y Elena. Las cenas tranquilas se volvieron raras y las conversaciones se hicieron cada vez más breves. Una mañana, mientras Elena se disponía a salir con Marisa, Javier la vio arreglarse con una dedicación que hacía mucho tiempo que no veía. Ella eligió un vestido nuevo, se puso un perfume que él no reconoció y se miró al espejo con un brillo en los ojos que le hizo cuestionarse todo lo que había creído hasta entonces. La sensación de que algo andaba mal crecía en su interior, como un tumor maligno que, una vez descubierto, solo podía crecer. Esa noche, después del regreso de Elena, Javier decidió que necesitaba actuar. Sabía que la raíz de su inquietud estaba en Marisa. Algo dentro de él, tal vez instinto, tal vez experiencia, le dijo que ella no era solo una amiga preocupada por la felicidad de Elena. Había algo más, algo oscuro y peligroso que todavía no podía identificar, pero que necesitaba ser desentrañado. Comenzó a investigar discretamente, prestando atención a las conversaciones de Elena, observando sus gestos, intentando captar cualquier pista que confirmara sus sospechas. Pero Elena tuvo cuidado, no dio ninguna pista, simplemente se alejó cada vez más, perdida en sus propios pensamientos. Marisa, en cambio, parecía cada vez más cómoda en su presencia, como si hubiera conquistado el territorio que siempre había deseado. Pasaron los días y Javier se sentía cada vez más aislado en su propia casa. Se preguntó si sería su mente jugando una mala pasada, si estaba viendo amenazas donde no las había, pero algo lo obligó a continuar. Fue en una de esas noches solitarias, mientras Elena estaba nuevamente ausente, que decidió que necesitaba pruebas. No bastaba con sospechar, necesitaba certezas, y para ello tendría que actuar con astucia y paciencia. Lo que Javier aún no sabía era que, mientras planeaba sus próximos pasos, Marisa ya había trazado su propio plan, un plan que no solo implicaba la destrucción de su matrimonio, sino la consecución de algo que había deseado durante mucho tiempo. Tiempo. Y así, con cada pieza moviéndose silenciosamente por el tablero, Javier y Marisa se encaminaban hacia un enfrentamiento inevitable, del que solo uno de ellos podría salir victorioso. Las noches en Sevilla se hicieron más largas, y la inquietud que se apoderaba de Javier parecía crecer junto con la oscuridad que envolvía la ciudad. No podía evitar la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Su relación con Elena, que alguna vez había sido tan sólida, ahora estaba amenazada por sombras que apenas podía definir. Había una frialdad que crecía entre ellos, un abismo que crecía con cada sonrisa misteriosa de Marisa, con cada excusa que Elena inventaba para mantenerse alejada. Javier, sin embargo, no era un hombre que se rindiera fácilmente. Su determinación de descubrir la verdad no hizo más que aumentar. Una tarde, mientras Elena estaba fuera, decidió actuar. Sabía que Elena llevaba un diario, un cuaderno que utilizaba para registrar sus pensamientos y sentimientos. Nunca había violado esta privacidad, pero las circunstancias lo obligaron a realizar acciones que nunca había imaginado. Con manos temblorosas, buscó por la habitación hasta encontrar el diario escondido entre las sábanas de lino del armario. Al abrir el diario, Javier se sintió invadido por una mezcla de miedo y culpa. Las primeras páginas hablaban de los días felices que compartieron, pero a medida que avanzaba, las palabras empezaron a cambiar de tono. Leyó sobre la influencia de Marisa, sobre cómo Elena se sintió presionada por ella a buscar aventuras fuera del matrimonio. Aunque no hubo una confesión directa de traición, Javier vio lo suficiente para comprender que la influencia de Marisa era mucho más fuerte de lo que había imaginado. Elena estaba siendo conducida por un camino peligroso, un camino que podría destruir todo lo que habían construido juntos. Decidido a evitar lo peor, Javier decidió enfrentarse directamente a Marisa. La encontró en un café de la Plaza de España, lugar donde se producían muchas reuniones secretas y alejadas de miradas indiscretas. Marisa estuvo presente, como siempre, con su presencia impactante y su mirada desafiante. Cuando Javier se sentó frente a ella, ella sonrió, como si ya supiera lo que se avecinaba. «Javier, cariño, ¿qué haces aquí? ¿Nos acompañas a tomar un café?», preguntó con un tono que mezclaba ironía y provocación. Él la miró en silencio por un momento, tratando de controlar la ira que hervía dentro de él. «Marisa, ¿qué intentas hacer con mi matrimonio?», preguntó finalmente, sin rodeos.
Marisa soltó una breve carcajada, sin rastro de arrepentimiento. ¿Yo? No estoy haciendo nada que Elena no quiera. Quizás deberías preguntarte por qué está abierta a nuevas experiencias, Javier. Quizás no le estás dando lo que necesita. Esas palabras golpearon a Javier como una espada afilada, cortando profundamente su confianza. Sin embargo, no podía permitir que Marisa lo manipulara. Sé muy bien lo que estás haciendo, Marisa. Estás jugando un juego peligroso y quiero que pares. Ahora. Marisa lo miró fijamente, sus ojos oscuros reflejaban una llama de desafío. ¿Y si no paro? ¿Qué vas a hacer, Javier? Elena no es de tu propiedad. Si quiere probar algo nuevo, no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Javier se inclinó sobre la mesa, su mirada fija en la de ella. Subestimas mi determinación. Si sigues intentando destruir mi matrimonio, haré lo mismo con tu vida, Marisa. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de los camareros colocando las tazas sobre la mesa. Marisa lo miró fijamente unos segundos más antes de volver a sonreír, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Puedes intentarlo, Javier. Pero prepárate para las consecuencias. Dicho esto, Marisa se levantó y salió del café, dejando a Javier con la sensación de que acababa de cruzar una línea de no retorno. A partir de ese momento supo que las cosas nunca volverían a ser iguales. La tensión entre ellos había llegado a un punto en el que solo uno de ellos saldría ileso. Javier regresó a casa esa noche con renovada claridad. Necesitaba proteger lo que era suyo, pero para hacerlo tendría que jugar a un juego de manipulación que siempre había evitado. Comenzó a observar cada movimiento de Marisa, cada interacción entre ella y Elena. Cada detalle se convirtió en una pieza de un rompecabezas que necesitaba resolver antes de que fuera demasiado tarde. Marisa, por otra parte, intensificó sus esfuerzos para influir en Elena. La llevó a lugares que Javier nunca aprobaría, le presentó personas cuyos valores no coincidían con los de él. Elena, cada vez más confundida, se vio dividida entre la lealtad a su marido y el deseo de algo más, algo que Marisa prometió pero nunca reveló del todo. Javier vio todo esto suceder ante sus ojos, pero sabía que la confrontación directa no era el camino a seguir. Necesitaba ser más astuto, más paciente. Con el paso de las semanas, Javier empezó a plantar sus propias semillas de duda. Le insinuó a Elena que Marisa no era tan digna de confianza como parecía, sugirió que sus intenciones podrían no ser tan puras. Poco a poco, Elena empezó a notar las inconsistencias en el comportamiento de Marisa, las pequeñas manipulaciones que antes había ignorado. Javier, siempre atento, sabía que estaba consiguiendo minar la confianza entre ambos. Fue en una de esas noches, mientras Elena volvía a estar fuera, cuando Javier decidió dar un paso más audaz. Buscó a Miguel, el marido de Marisa, un hombre discreto y reservado, que siempre parecía ajeno a lo que pasaba a su alrededor. Miguel era el tipo de hombre que prefería evitar los conflictos, pero Javier sabía que, con las palabras adecuadas, podía despertar en él una reacción. Se encontraron en un bar cercano a la catedral, un lugar discreto donde Javier podía hablar sin ser interrumpido. Luego de unos minutos de conversación trivial, Javier abordó el tema que lo había llevado hasta allí. Le contó a Miguel las acciones de Marisa, cómo estaba animando a Elena a mantenerse alejada de él, cómo parecía sentir un enfermizo placer al destruir matrimonios. Miguel, que hasta entonces había mantenido la calma, empezó a dar muestras de preocupación. ¿Estás seguro de lo que dices, Javier? Preguntó Miguel con voz tensa. Sí, Miguel. Y no digo esto para causarte problemas, sino porque creo que necesitas saber qué está pasando. Marisa está jugando con todos nosotros, y si no actuamos, ella terminará destruyendo todo lo que tenemos. Miguel permaneció en silencio por un largo momento, procesando la información. Finalmente asintió, como si hubiera llegado a una conclusión difícil. Yo me encargo, Javier. Gracias por avisarme. Con esas palabras, Javier sintió que se le quitaba un peso de encima. Sabía que había dado un paso importante, pero también sabía que estaba lejos del final. Las ruedas de la venganza estaban en movimiento y ahora solo necesitaba esperar. Marisa no sabía lo que se avecinaba, pero Javier estaba seguro de que, pronto, todo lo que había construido se desmoronaría,
tal como había intentado que hiciera con su matrimonio. Los días posteriores al encuentro de Javier con Miguel pasaron borrosos. La tensión entre todos los involucrados se intensificaba con cada momento, como si se acercara una tormenta, lista para caer sobre ellos. Javier siguió desempeñando su papel de marido atento, observando cada movimiento de Elena y Marisa con la paciencia de un depredador que acecha a su presa. Sabía que el momento adecuado para actuar estaba cerca, pero necesitaría precisión para asestar el golpe final. Marisa, en cambio, seguía con su juego, cada vez más atrevida en sus avances. Las noches que Elena pasaba fuera de casa se hicieron más frecuentes, y Javier, ahora consciente del peligro inminente, seguía sembrando dudas en la mente de su mujer, esperando el momento en que aquellas semillas germinaran. Notó que Elena comenzó a dudar, sus excusas se volvieron menos convincentes y su mirada, antes llena de confianza, ahora revelaba incertidumbre. Fue en una noche particularmente calurosa que Javier decidió que había llegado el momento. Elena se había ido una vez más y Marisa no estaba muy lejos, como siempre. Sabía que se reunirían, tal vez para discutir otro paso en el plan de Marisa, pero esta vez, Javier estaba un paso por delante. Había seguido discretamente a Elena hasta el lugar donde se encontrarían, un sofisticado restaurante en el corazón de Sevilla, donde las luces tenues y el ambiente reservado permitían conversaciones que no debían ser escuchadas por oídos ajenos. Javier entró al restaurante tranquilamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, pero con la mente completamente concentrada. Sabía que debía actuar con cautela para no levantar sospechas antes del momento adecuado. Vio a Elena y Marisa sentadas en un rincón discreto, hablando en voz baja. Los dos estaban inmersos en una conversación que, incluso desde la distancia, Javier percibió que era tensa. Se posicionó en un punto estratégico, desde donde podía observar sin ser visto, esperando. Marisa hizo un gesto emocionada, como si estuviera convenciendo a Elena para que diera un último paso, tal vez el mismo paso que Javier había estado temiendo durante semanas. Elena, por su parte, parecía más indecisa que nunca, sus ojos vagaban por el restaurante como si buscara una salida. Javier sabía que esta era la oportunidad que necesitaba. Se acercó a la mesa con pasos firmes pero silenciosos. «Buenas noches, señoras», dijo Javier con voz tranquila, pero llena de intenciones. Elena se sobresaltó al escuchar la voz de su marido, mientras Marisa lo miraba con una mezcla de sorpresa y desdén. «Javier, ¿qué haces aquí?», preguntó Elena, su voz casi temblaba. Marisa, por su parte, mantuvo su postura arrogante, con los ojos fijos en Javier como si intentara descifrarlo. «Parece que el devoto esposo ha decidido honrarnos con su presencia. ¿Qué te trae por aquí, Javier?». Javier ignoró la provocación y se centró solo en Elena. «Necesitamos hablar, Elena». «Ahora». Elena dudó, pero antes de que pudiera responder, intervino Marisa. «No seas grosero, Javier. Elena y yo estábamos discutiendo algunos asuntos privados. No creo que te hayan invitado a esta conversación». Javier sonrió de reojo, sin humor. «Tienes razón, Marisa. No fui invitado a esta conversación. Pero eso no significa que no pueda participar en ello, especialmente cuando el asunto en cuestión involucra mi matrimonio». Marisa se reclinó en su silla, evaluándolo con una mirada que mezclaba desprecio y curiosidad. «Javier, eres un hombre interesante. Siempre tan controlado, tan seguro de sí mismo. Pero dígame, ¿cómo se siente saber que su esposa tal vez esté cansada de esta rutina monótona que usted insiste en mantener?». Los ojos de Elena se abrieron, sorprendida por la audacia de Marisa. «Marisa, por favor deja esto. Javier, no es lo que piensas». «¿Y?». Javier levantó la mano pidiendo silencio. «Elena, lo entiendo. Y no voy a fingir que no vi lo que estaba pasando. Pero lo que me interesa ahora no es lo que hiciste o no hiciste. Lo que me interesa es la verdad detrás de todo esto». Marisa rió suavemente, un sonido que pareció resonar en el tenso silencio del restaurante. «¿Y cuál crees que es la verdad, Javier? ¿Crees que Elena te está engañando, o que soy el villano de esta historia?». Javier se acercó a la mesa, inclinándose sobre Marisa, con los ojos fijos en los de ella. «La verdad, Marisa, es que estás haciendo un juego muy peligroso. Un juego que comenzó cuando decidiste que querías algo más que una amistad con Elena.
Un juego al que jugaste para mantenerme alejado de ella, para separarnos, con la esperanza de que una vez que nuestro matrimonio fuera un desastre, yo recurriría a ti. El silencio que siguió fue pesado, casi palpable. Marisa lo miró fijamente, sus ojos brillaban con ira reprimida. ¿De verdad crees eso, Javier? ¿Crees que yo, una mujer como yo, caería tan bajo como para intentar robarle el marido a mi mejor amiga? Javier no apartó la mirada, su voz ahora era un susurro amenazador. No lo creo, Marisa. Lo sé. Conozco las miradas, las sonrisas, las insinuaciones. Sé que intentaste plantar esta idea en la cabeza de Elena, esperando que se alejara de mí. Y cuando te diste cuenta de que ella dudaba, que tal vez no tenía el coraje de seguir adelante, intensificaste tus esfuerzos. Elena, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente encontró su voz. Javier, ¿qué estás diciendo? Esto no puede ser verdad. Marisa, dile que no es verdad. Pero Marisa permaneció en silencio, sin apartar su mirada de la de Javier. Finalmente, dejó escapar un suspiro y lentamente sacudió la cabeza. Parece que te subestimé, Javier. Siempre pensé que eras solo un marido complaciente que no veía lo que tenía delante. Pero veo que me equivoqué. Sí, te quería. Desde el primer día que conocí a Elena, supe que estabas destinada a ser mía y que haría lo que fuera necesario para lograrlo. Las palabras de Marisa cayeron como una bomba, reverberando en la mente de Elena. Miró a su amiga, ahora con una mezcla de horror e incredulidad. Marisa, ¿por qué? ¿Por qué me harías esto? Marisa finalmente apartó la mirada de Javier para mirar a Elena, con los ojos endurecidos. Porque Elena, siempre tuviste todo lo que quería. La vida perfecta, el marido perfecto. Y estoy cansado de estar al margen, de verte vivir la vida que debería tener. Entonces decidí tomar para mí lo que era tuyo, porque en el fondo sabía que nunca valoraste a Javier como debías. Elena quedó atónita, le temblaban las manos mientras intentaba procesar la traición que provenía no solo de su amiga, sino de la realidad en la que vivía. Yo nunca supe. Javier se enderezó, su voz ahora fría y calculada. Y ahora lo sabes, Elena. Marisa nunca fue tu amiga. Ella era una depredadora que esperaba la oportunidad de atacar. Y caíste en su trampa, casi destruyendo nuestro matrimonio en el proceso. Marisa, al darse cuenta de que estaba acorralada, intentó cambiar de táctica, su voz ahora era dulce y persuasiva. Javier, puede que haya hecho cosas de las que me arrepiento, pero fue por pasión, por amor. Ambos podríamos ser felices juntos, lo sabes. Elena nunca te entendió como yo. Podemos dejar todo esto atrás y empezar de nuevo, solo nosotros dos. Pero Javier se limitó a mirarla con una mirada gélida, como si viera a través de ella. Marisa, destruiste tu propia vida por una fantasía. Y ahora tendrás que afrontar las consecuencias. Marisa se dio cuenta de que sus palabras no estaban surtiendo el efecto deseado. Javier no era el tipo de hombre que se dejaba llevar por impulsos y mucho menos por una oferta que implicaba destruir lo que más valoraba, su matrimonio. Sabía que la única manera de terminar con esto de una vez por todas era exponer a Marisa por completo, mostrarle a Elena quién era realmente la mujer a la que llamaba su amiga. Nunca me tendrías, Marisa, continuó Javier, su voz tan fría como la decisión que ya había tomado. Y lo que intentaste hacer no quedará sin respuesta. Antes de que Marisa pudiera responder, Elena se levantó, con los ojos ahora llenos de lágrimas y ira. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Marisa? Confié en ti, y tú, intentaste destruir todo lo que tenía, todo lo que construimos juntos. Marisa, ahora visiblemente nerviosa, intentó tomar la mano de Elena, pero ella rápidamente se alejó. Elena, por favor entiende, estaba confundida, no sabía lo que estaba haciendo. ¿Confundido? Elena replicó, su voz subió un poco. Estabas tratando de robarme a mi marido. Y si no fuera por Javier, lo habrías conseguido. ¿Cómo era tan ciego, tan estúpido, que no podía ver lo que tenía delante? Javier permaneció en silencio, observando cómo se desarrollaba la escena. Sabía que necesitaba mantener el control, que la situación era delicada, pero el alivio de finalmente exponer a Marisa era innegable.
Ahora solo necesitaba asegurarse de que todo terminara según lo planeado. Mientras Elena y Marisa discutían, Javier discretamente sacó su teléfono del bolsillo y le envió un mensaje a Miguel pidiéndole que acudiera inmediatamente al restaurante. Sabía que, con la llegada de Miguel, las cosas podrían dar un giro definitivo. Y eso es lo que quería, cerrar de una vez por todas el capítulo de Marisa en su vida. Unos minutos después, Miguel entró al restaurante. Sus ojos recorrieron la habitación hasta aterrizar en la escena que tenía ante él. Su esposa, Marisa, estaba enfrascada en una acalorada discusión con Elena, mientras Javier permanecía de pie, observando con expresión seria. Marisa, llamó Miguel con voz firme, interrumpiendo la discusión. Marisa se volvió hacia él, sorprendida y visiblemente alarmada. ¿Qué está pasando aquí? Javier fue el primero en responder, su tono frío como el acero. Miguel, creo que es hora de que sepas la verdad sobre tu esposa. Marisa intentó hablar, pero Miguel levantó la mano haciéndola callar. Quiero escuchar lo que Javier tiene que decir. Javier respiró hondo antes de comenzar, con voz firme y sin titubeos. Marisa lleva meses manipulando a Elena, intentando destruir nuestro matrimonio para poder ocupar mi lugar. Animó a Elena a engañarme, plantándole ideas en la cabeza, mientras secretamente deseaba que nuestro matrimonio se desmoronara para poder acercarse a mí. Hoy admitió todo esto delante de Elena. Miguel permaneció en silencio, su rostro impasible, pero sus ojos delataban una tormenta de emociones. Miró a Marisa, su esposa, la mujer con la que había compartido su vida, y lo único que vio fue a una desconocida. Una mujer que creía conocer, pero que ahora parecía completamente diferente. ¿Es eso cierto, Marisa? Preguntó finalmente Miguel, en voz baja pero llena de tensión. Marisa lo miró con los ojos suplicando comprensión. Miguel, por favor, estaba confundido, no quería que las cosas llegaran a este punto, ¿pensaste que podías destruir el matrimonio de Javier y Elena para conseguir lo que querías? Miguel la interrumpió, su voz ahora aguda como una espada. ¿Pensaste que nunca lo descubriría? Marisa intentó dar un paso hacia él, pero Miguel retrocedió, su mirada ahora dura como la piedra. Me traicionaste de todas las formas posibles, Marisa. Y no solo yo, sino tú mismo. ¿Cómo pudiste caer tan bajo? Intentó discutir, pero las palabras murieron en su garganta, incapaz de afrontar la realidad que ahora la rodeaba. Miguel negó con la cabeza, la decepción en sus ojos era evidente. Nunca imaginé que fueras capaz de esto. Y ahora veo que no hay nada más que decir. Con esas palabras, Miguel giró y salió del restaurante, dejando sola a Marisa, comprendiendo finalmente el alcance de sus acciones. Lo había perdido todo, su amistad con Elena, su matrimonio con Miguel y cualquier oportunidad que tuviera con Javier. Todo se vino abajo en cuestión de minutos, dejándola solo con el peso insoportable de sus decisiones. Elena, todavía conmocionada, miró a Javier, buscando algún tipo de consuelo. Pero no ofreció nada más que una mirada fija, como diciendo que esto era solo el comienzo de la reparación. Marisa estaba derrotada y Javier supo que era el momento de seguir adelante, de reconstruir lo que casi había sido destruido. Pero el camino por recorrer no será fácil. Las cicatrices de aquel enfrentamiento permanecerían, y Javier sabía que la recuperación sería lenta, pero estaba decidido a restaurar su matrimonio y su vida, dejando atrás la sombra de Marisa y todo lo que ella representaba. El silencio que siguió a la salida de Miguel del restaurante fue pesado, casi asfixiante. Marisa se quedó quieta, como si el suelo se hubiera desmoronado bajo sus pies, mientras Elena y Javier se miraban, ambos intentando procesar lo que acababa de pasar. Para Elena, la traición de Marisa fue una herida abierta, una cicatriz que nunca desaparecería del todo. Se sintió traicionada de una manera que nunca imaginó posible, no solo como esposa, sino como amiga. Marisa, la mujer en la que había confiado ciegamente, había revelado un lado oscuro y cruel que la dejaba sintiéndose impotente. Javier, por otro lado, mantuvo su expresión fría y controlada, pero por dentro, una tormenta de emociones ardía. El enfrentamiento había sido necesario, pero no fácil. Había expuesto a Marisa, sí, pero también había dejado una parte de su propia vida en ruinas. Sabía que a partir de ese momento nada volvería a ser igual.
Pero fue un sacrificio que estuvo dispuesto a hacer para garantizar que su matrimonio sobreviviera a esta terrible experiencia. Elena finalmente rompió el silencio, su voz temblorosa pero decidida. Javier, tenemos que salir de aquí. Ya no puedo quedarme en este lugar. Javier asintió, colocando una mano suave en la espalda de Elena, guiándola fuera del restaurante. Marisa, todavía en shock, no dijo una palabra mientras los veía irse. Su derrota fue total y sabía que no había forma de revertir lo que había hecho. Lo que le quedaba era un futuro incierto, una vida que se había desmoronado por sus propias acciones. Mientras caminaban por las calles de Sevilla, Javier y Elena permanecían en silencio. La noche, que antes parecía llena de tensión, ahora tenía un aire de melancolía y reflexión. Elena estaba perdida en sus pensamientos, reviviendo cada momento que compartió con Marisa, cada palabra dicha, cada secreto confiado. Le resultaba difícil aceptar que todo esto se había construido a base de mentiras y manipulación. Llegaron a casa sin intercambiar más que unas pocas palabras triviales. Cuando entraron al apartamento, el ambiente familiar les trajo un poco de consuelo, pero también un peso que parecía imposible de ignorar. Elena se sentó en el sofá, abrazándose a sí misma como si tratara de protegerse del frío que sentía por dentro. Javier se acercó a ella sentándose a su lado, sin saber exactamente qué decir. Sabía que cualquier palabra podría ser insuficiente dado lo que estaba pasando. Elena suspiró profundamente antes de hablar, su voz baja y llena de dolor. No sé cómo llegamos a este punto, Javier. Me siento perdido. Como si todo lo que conocía se estuviera desmoronando. Javier, que siempre había sido el pilar de fortaleza en su vida, se sentía impotente. Sabía que no podía borrar el dolor de Elena, pero también sabía que no podía permitir que destruyera lo que quedaba entre ellos. Elena, sé que esto fue un duro golpe. Pero quiero que sepas que estoy aquí. Podemos superar esto juntos. Elena lo miró, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Necesito tiempo, Javier. Necesito entender qué pasó y cómo fuimos manipulados de esta manera. Entiendo, respondió Javier, con voz suave. Y estaré a tu lado, no importa el tiempo que haga falta. Lo que Marisa intentó hacer fue cruel e injusto, pero no podemos permitir que esto defina nuestro futuro. Elena asintió lentamente, absorbiendo las palabras de Javier. Sabía que él tenía razón, pero el dolor aún era demasiado reciente y demasiado profundo. Prométeme que nunca más habrá secretos entre nosotros, dijo, su voz apenas era más que un susurro. Javier tomó tu mano y la apretó suavemente. Lo prometo, Elena. No más secretos, no más dudas. Empezaremos de nuevo, juntos. Permanecieron en silencio, pero esta vez era un silencio diferente, uno que contenía un rayo de esperanza. La herida estaba abierta, pero comenzaba a sanar. El camino por delante sería difícil, pero Javier y Elena sabían que podrían afrontarlo mientras estuvieran unidos. A medida que avanzaba la noche, trayendo consigo el frescor del amanecer, Javier supo que la batalla estaba lejos de terminar. Todavía quedaba mucho por resolver, mucho por reconstruir. Pero en ese momento, al lado de Elena, sintió que habían dado el primer paso. Un paso hacia la curación, hacia la reconstrucción de lo que Marisa casi había destruido. Sin embargo, el futuro aún era incierto y Javier sabía que necesitaría toda su fuerza y determinación para proteger lo que quedaba de su matrimonio. El fantasma de Marisa podría haber sido exorcizado, pero las sombras de sus acciones permanecerían, requiriendo una vigilancia constante. Las semanas posteriores al enfrentamiento con Marisa estuvieron marcadas por un intento desesperado de Javier y Elena por reconstruir lo que quedaba de su matrimonio. Elena se puso a trabajar, tratando de olvidar el dolor de la traición de Marisa, mientras Javier, aunque siempre presente, sentía crecer silenciosamente la distancia entre ellos. Estaban juntos, pero una parte esencial de su confianza se había roto y cada día parecía una lucha para evitar que la brecha se ampliara aún más. Elena, a su vez, empezó a cuestionar no solo su amistad con Marisa, sino toda su vida hasta ese momento. Se preguntó cómo no se había dado cuenta de las verdaderas intenciones de Marisa, cómo había permitido que alguien tan venenoso entrara en su vida y casi destruyera su matrimonio. La culpa y el arrepentimiento la carcomían, haciéndola distanciarse aún más de Javier.
Incluso con sus esfuerzos por reconectarse, sintió una sombra oscura cerniéndose sobre ellos, una sombra que Marisa había dejado atrás. Marisa, por su parte, afrontó las consecuencias de sus actos de forma brutal. Después del divorcio rápido y sin oposición de Miguel, ella se encontró sola, rechazada por todos los que alguna vez consideró amigos. La sociedad sevillana, a la que tan bien había manipulado, la veía ahora como una marginada. Las puertas previamente abiertas se cerraron, las miradas que alguna vez fueron de admiración se convirtieron en desprecio. Había destruido no solo su amistad con Elena, sino también su propia vida. Sin nadie a quien culpar excepto ella misma, Marisa se hundió lentamente en un estado de aislamiento y desesperación. Sus noches estaban atormentadas por las decisiones que había tomado, por la vida que había perdido por una obsesión que nunca llegó a buen término. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por las calles de Sevilla, Marisa conoció a Miguel. Lo acompañaba una mujer, una figura desconocida para ella, pero que claramente ya formaba parte de la vida de Miguel. Se rieron juntos, una escena de felicidad que la golpeó como un cuchillo en el pecho. Miguel la vio, pero no mostró ninguna reacción más allá de un breve asentimiento, reconociéndola como un fantasma del pasado, sin importancia en el presente. Aquella visión fue el golpe final para Marisa. Se dio cuenta de que al intentar destruir el matrimonio de Elena, se había destruido a sí misma por completo. La ira y el deseo que la habían impulsado se disiparon, dejando solo un vacío insoportable. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Marisa se enfrentó a su realidad, fría y sin esperanzas. Sin Miguel, sin amigos, sin la ilusión que alguna vez la alimentó, tomó una decisión definitiva. A la mañana siguiente, el cuerpo de Marisa fue encontrado por la criada, que entró sin recibir respuesta. Se había tomado un frasco entero de sedantes y había acabado con su vida de la forma silenciosa y desesperada en que había vivido sus últimos días. Para Javier y Elena la noticia de la muerte de Marisa supuso un shock. Elena, aunque devastada por la traición de su amiga, sintió una punzada de tristeza por el trágico destino de alguien que, a pesar de todo, alguna vez fue importante en su vida. Javier, en cambio, lo vio como el final de un capítulo doloroso pero necesario. Marisa había sido la fuerza destructiva que casi acabó con su matrimonio, y aunque él no quería ese final para ella, sabía que ahora, finalmente, podrían comenzar a reconstruir sin el fantasma de su presencia. La muerte de Marisa, sin embargo, también sacó a la luz el frágil estado del matrimonio de Javier y Elena. Con el tiempo, las heridas abiertas empezaron a sanar, pero las cicatrices permanecieron. Decidieron que la única manera de seguir adelante era dejar atrás Sevilla y todo lo que allí pasó. Se mudaron a un pequeño pueblo del norte de España, donde nadie los conocía, donde podrían empezar de nuevo, lejos de los dolorosos recuerdos. Sin embargo, incluso con el cambio, su relación nunca volvió a ser la misma. El amor que un día los unió ahora era una mezcla de cariño y melancolía. Estaban juntos, sí, pero el brillo se había desvanecido y ambos sabían que nunca volverían a ser los mismos. Javier, en particular, cargó con el peso de lo que había hecho para proteger su matrimonio y eso lo transformó, volviéndolo más reservado, más distante. Elena, a su vez, aceptó esta nueva realidad, resignada a vivir una vida en paz junto a un hombre que, aunque la amaba, había perdido su antigua ligereza. Y así se cerró el ciclo. Marisa, consumida por sus propios deseos, encontró su trágico final. Miguel, a pesar de todo, siguió adelante encontrando la felicidad que Marisa nunca pudo darle. Javier y Elena, aunque siguen juntos, se dieron cuenta de que algunas heridas, por mucho que cicatricen, dejan marcas profundas que nunca podrán borrarse.